Nota, mira el reloj y son casi las 2:15. Eso quiere decir que hay que correr, pero no pasa nada. Y tengo aquí también, saluda a la gente de YouTube, que ahora mismo no me está escuchando, solo me está viendo, pero que sepáis que estamos contentos de que sigáis el culto con nosotros a través de internet. Os saludamos en el nombre del Señor. Los que sois nuestros hermanos, los que seáis nuestros amigos, también os saludamos en el nombre del Señor. Gracias por este refrescante vaso de agua. Y cuando venía para acá, bueno, la segunda vez, porque la primera vez vine, se me olvidaron las gafas y tuve que volver por ellas. Cuando volvía con mis gafas, coincidí con el hermano Juan, que venía de camino, venía despacito, y estuvimos charlando un ratito en el camino. Y él me decía, hay que ver los profetas, ¿no? Él me hablaba de los profetas menores. Y digo yo, bueno, y los mayores también, ¿no? Son gente que están hechas de otra pasta. Son gente especial. Son gente admirable. Por ejemplo, estábamos hablando de Miqueas, precisamente. Digo, hombre, Miqueas es de mis favoritos. Miqueas es ¿quién como el Señor?, ¿no? Y, bueno, hablando en general de los profetas, ¿no? ¿Qué gente tan especial? Por ejemplo, el profeta Natán, ¿no? ¿Os acordáis? Que era profeta en la corte de David. Y que él fue un instrumento importante en la construcción del templo, ¿no? David le dice a Natán, pues voy a construirle un templo al Señor. Dice Natán, pues estupendo, tira para adelante. Y cuando él se está yendo, el Señor le dice, Natán, ven para acá, que tengo que hablar contigo, te voy a contar una cosita. Mira, dile a David que no va a construir el templo, que va a ser su hijo. Y entonces Natán vuelve y le explica y dice, pero el Señor va a hacer pacto contigo, con tu casa. Le prometió un reino eterno y perdurable que culmina con nuestro Señor Jesucristo, que es descendiente de David. Un ministerio potente, ¿no? Cuando David muere y si lo leéis, hay problemas en la sucesión del reino, ¿no? Pues también Natán es importante en la oposición que hay entre Urías, que era uno de los hijos mayores que le quedaban a David, y Salomón, y entre Adonías, que era uno de los hijos mayores de David, y Salomón, cómo él interviene para que los planes del Señor se lleven a cabo, y Salomón gobierne y ocupe el trono de su padre conforme a la voluntad del Señor, ¿no? Otros profetas importantes en el Antiguo Testamento. Ahías, por ejemplo, que le prometió a Jeroboam las 10 tribus de Israel, las tribus del norte, ¿no? Inicia un nuevo periodo histórico muy importante también en la historia del pueblo de Dios. Otros profetas importantes, a ver si lo encuentro. Semaías, por ejemplo, ¿no? Que no es muy conocido, pero él evitó una guerra civil sangrienta. Esta gente eran gente usados por el Señor y era gente sensible a la voz del Señor, estaban hechos de otra pasta. La Biblia nos da pinceladas de la vida de estas personas que fueron instrumentos útiles en las manos del Señor, pero de poco nos da tantos detalles de su vida como del profeta Elías. Y mira que Elías no dejó nada escrito, ¿no? Pero el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos da detalles muy importantes y trascendentales de la vida del profeta Elías. El ministerio de Elías tuvo una profunda influencia en la labor de señalados y útiles siervos del Señor. Es evidente en el ministerio de Eliseo, ¿verdad?, que recibió una doble porción del espíritu de Elías para poder hacer todos los milagros y toda la obra que el Señor le encomendó que hiciese. Elías es también el precursor de Juan el Bautista, ¿no?, que era el más grande entre los nacidos de mujer, según el Señor. Lucas 1:17 dice, está Zacarías ministrando en el templo y el ángel Gabriel le habla, ¿no?, y le dice, hablando de Juan el Bautista, dice, e irá delante de él, delante de Jesús, delante del Salvador, del Mesías, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Elías aparece también junto con Moisés, ¿verdad?, en la transfiguración, hablando con Jesús. Mateo 17 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. O sea, Elías es un personaje, uno de los profetas importantes en la obra de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿no? Y Jesús, hablando de Elías, dice, de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley
profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, porque él es el profeta designado por Dios, el que Dios escogió para la culminación del trabajo de todos los profetas al final de la historia. Malaquías 4:5 dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. O sea, Elías ha hecho y hará. Todavía hay cosas que el profeta Elías tiene que hacer. Elías es el profeta favorito de muchos, y eso se debe a que Dios lo usó y lo usará de forma poderosa, a pesar de ser un hombre como nosotros, sujeto a pasiones y debilidades semejantes a las nuestras. Santiago lo dice, ¿no? Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Yo aspiro a que en esta mañana el Señor hable a nuestras vidas, porque esto no se trata del que predica, no se trata del que ora, no se trata del que canta, esto se trata del Señor. Hemos venido a alabarle a Él, porque Él es el centro de nuestra adoración, y hemos venido a escucharle a Él y no a escucharme a mí, porque si tuviésemos que escucharme a mí estábamos todos perdidos. Queremos escuchar la voz del Señor, queremos que el Señor hable a nuestras vidas. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos hable. Yo espero que tú vengas con hambre del Señor, porque yo sí tengo hambre del Señor. Yo tengo necesidad de que el Señor hable a mi vida y hable a mi corazón. Señor, tú has hablado muchas veces, de muchas maneras, a través de tus siervos los profetas, Señor. Incluso has hablado a través de animales, Dios mío, a través de cosas. Y yo te ruego, Padre, que tú nos hables ahora, a través de mí, por tu palabra, Señor. Señor, que no sean mis palabras, que sean las tuyas. Señor, purifica lo que sale de mi boca para que sea tu palabra, que no vuelva a ti vacía, que produzca en nuestros corazones el propósito con el que tú la envías, que sea prosperada tu palabra en nuestras vidas, Señor. Padre, en verdad, como decimos muchas veces, Señor, que cale profundamente en nuestros corazones y fructifique para tu gloria y para tu honra, Señor, porque queremos honrarte a ti sobre todas las cosas. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos, acuda a nosotros. Pedimos tu auxilio y la asistencia del Espíritu Santo. Abre nuestras mentes, Señor. Abre nuestros oídos para que te oigamos a ti, para que oigamos tus palabras y para que escuchemos tu voz. Te lo pedimos, Señor, porque lo necesitamos y por los méritos de Cristo. Amén. Ninguno de los profetas tuvo un trabajo fácil. El que se metía profeta, bueno, nadie se metía profeta, ¿vale? Eso no lo escogía nadie para sí mismo. Pero al que Dios lo llamaba para ser profeta, sabía que le quedaba una tarea difícil, todos ellos. Dios lo levantó en momentos de dificultad y desobediencia. Casi ninguno tuvo éxito en su ministerio. Llamaban al pueblo al arrepentimiento y el pueblo seguía en lo suyo. Casi ninguno tuvo éxito en su ministerio. Pero pocos profetas se vieron en tiempos tan críticos y tan difíciles como los tiempos de Elías. Acompañadme, por favor, al primer libro de los Reyes, capítulo 16, empezando desde el versículo 29. Primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 29. Leo en la Reina Valera del 60, ¿vale? Primera de Reyes, 16, 29. Aquí aparecen dos personajes que son terribles, pero terribles. Primera de Reyes 16, 29. Como ya no escucho página, voy a leer. Dice la palabra del Señor. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los reyes que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal,
rey de los sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Asera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel edificó Jericó. Bueno, esta parte no la saltamos, ¿no? Lo que nos interesa aquí es esta parejita, Acab y su esposa Jezabel. Ellos habían iniciado una campaña para destronar a Jehová, de ser el Dios de Israel, y entronizar a Baal, que era un dios sidonio, que era el dios de la lluvia. No solo mantuvo los ídolos que Jeroboam había hecho para que la gente no fuese al templo de Jerusalén a adorar, sino que él mismo construyó un templo a Baal en la capital, en Samaria. Y además hizo una imagen de Asera, que en la mitología cananea es la esposa de Baal. En los capítulos posteriores vemos cómo esta pareja persigue hasta casi el exterminio a los profetas y seguidores del único Dios verdadero, el Dios de Israel. La idea era erradicar la memoria de Jehová del reino de Israel. Y para eso Jezabel se trae de Sidón un séquito de 450 profetas. 450 profetas de Baal a los que ella sostenía, alimentaba en su propia mesa. Baal era el dios de la tormenta y de la lluvia, que parece de los indios, ¿verdad? El dios de la lluvia. Pues Baal era el dios de la tormenta y el dios de la lluvia. Vamos ahora al capítulo 17. Capítulo 17. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Aquí aparece Elías de forma abrupta, no se nos habla de su llamamiento, cómo el Señor lo llamó, si fue por un sueño, si fue por una visión, cómo fue el llamamiento, no se nos dice. No nos dicen quién fue su padre, no nos dicen quién era él. De hecho, incluso el adjetivo de Elías Tisbita, eso de Tisbita, también es dudoso. Algunas personas piensan que se refería al sitio de donde procedía Elías, ¿no? Y ese sitio se llamaría Tisbe. Pero es que eso no aparece en ninguna parte en el Antiguo Testamento, nada más que aquí. Tisbe no aparece en ninguna parte. No se sabe dónde está, no se conoce la ubicación ni si existía, porque aparece solo aquí. Otros dicen que Tisbía significa extranjero, ismaelita, y entonces Elías no sería de una de las tribus de Israel, sino que sería un extranjero, pero eso tampoco hay seguridad. O sea, que hay muchas, aunque la palabra nos habla mucho de Elías y nos da muchos detalles de su vida, con respecto a su origen y el inicio de su ministerio nos da muy pocos detalles. Y este Elías se presenta ante el poderosísimo rey de Israel, que adora al Dios de la lluvia, y le dice que tan cierto como que Jehová vive y que Baal está muerto, tan cierto como que Jehová es el único Dios de Israel, que es el único Dios que existe, y tan cierto como que Él está en la presencia del Señor, que hasta que Él lo diga, y que eso va a ser por varios años, no va a caer una gota sobre la tierra, y que a ver si Baal se atreve a contradecirlo. Y Elías se va. No parece que Acab, el rey de Israel, se lo tomase muy en serio al principio, porque Elías se fue sin ningún problema. Nadie le pidió la documentación, ni le dijo: estate localizable por si te tenemos que llamar. No, Elías se va. Y acá hay su corte, incluso puede ser que se riesen del mensaje de Elías. Sí, vamos, porque tú lo digas no va a llover. Anda. Pero la cosa iba a cambiar. Los días empiezan a sucederse y el agua que tenía que caer, pues no cae.
Se ofrecen sacrificios extraordinarios a Baal, se hacen ceremonias, sacan a las estatuas por la calle pidiendo que llueva, que llueva. Y el agua sigue sin caer. Entonces Acaz se acuerda de lo que dijo Elías. Dice, oye, ¿y el loco ese que nos dijo que no iba a llover? ¿Ese dónde anda? Pues échale un galgo, búscalo. La policía lo busca por todos lados, pero no lo encuentra. Porque Dios le ha dicho que se vuelva a Galaad, al otro lado del Jordán, a un sitio, fíjate, un sitio tan escondido, que hoy no sabemos dónde está. El arroyo de Querib no sabemos dónde está. No se puede calcular la distancia. Estuve para hacer el estudio, ¿no? A ver si puedo calcular la distancia entre Querib y lo que viene después, y no era capaz de encontrar el arroyo de Querib. Uno lo ponían en un sitio, otro lo ponían en otro. Es imposible, no se sabe dónde está el arroyo de Querib. Y allí donde Dios le dijo a Elías, ve allí y escóndete. Desde luego era un sitio extraordinario, porque nadie lo encuentra, nadie sabe dónde está. Y allí Elías bebe el agua que sigue fluyendo del arroyo, y Dios lo sustenta de una forma milagrosa. Envía cuervos que le llevan pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y esto es extraordinario porque los cuervos son fundamentalmente carroñeros, ¿no? Yo he leído también que cazan animales pequeñitos y que comen fruta, pero aquí lo que le estaba llevando es carne. Carroñeros llevando carne, no sabemos qué tipo de carne estaría comiendo Elías allí, pero yo no creo que la comida que estos cuervos llevaban a Elías fuese carroña, ¿no? Carne en descomposición o restos de animales que otros han matado. No creo que sea eso, porque ahora estoy leyendo el libro del profeta Ezequiel, y en el capítulo 4, esto es para que entendamos la vida de los profetas, ¿no? En el capítulo 4, Dios le dice al profeta cómo tiene que preparar un pan inmundo, que era bastante asquerosillo, porque la intención era demostrar las dificultades que van a pasar en Jerusalén por su desobediencia. Dice, así lo que está comiendo Elías es lo que van a comer en Jerusalén, para que la gente dijera, pues se va a poner la cosa fea en Jerusalén. Efectivamente se puso fea. Bueno, y el Señor le está explicando a Ezequiel cómo tiene que preparar el pan que se tiene que comer, y conforme el Señor se lo va explicando, Ezequiel va arrugando la nariz como diciendo, Señor, en el versículo 14 del capítulo 4 de Ezequiel dice, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y Dios oye la oración de Ezequiel y dice, es verdad, vamos a cambiar el sistema para que no sea tan repugnante, ¿no? Porque la idea de Dios era que impactase en el pueblo, que la gente viese lo repugnante que iba a ser, lo repugnante que son las consecuencias de la desobediencia. Pero Ezequiel ora y dice, Señor, yo quiero servirte, pero esto me va a costar mucho trabajo. Y el Señor tiene misericordia de Ezequiel. Le dice, vale, te consiento prepararlo de otra manera que no sea tan así. Y yo creo que si Dios cuidó de Ezequiel en cuanto a esas cosas que a Ezequiel le repugnaban, pues también cuidaría de Elías. Y que la carne que le llevaban los cuervos, pues sería carne aceptable. Así que Elías come pan y carne. Sería un kebab a lo mejor, ¿no? Un bocata así de carne en plan kebab, y bebía agua del arroyo. Mientras tanto, si leemos unos capítulos más para adelante, sus compañeros, el resto de los profetas que quedaban del Señor, vivían escondidos en cuevas y comían solo pan y agua. O sea que la dieta de Elías era un poquito mejor que la de sus compañeros. En el arroyo de Querib, Elías aprendió a confiar en la providencia del Señor. Elías aprendió que Dios es el Dios de Israel, pero que también es el Dios de todo lo creado, de toda criatura. Su dominio se extiende sobre toda criatura, no tiene límite. Pero el arroyo cada día traía menos agua. Elías lo veía, ¿no? Elías veía que allí había cada vez menos agua. No llovía, claro, el arroyo se nutre de las lluvias, de las montañas, en fin. Y traía menos agua hasta que finalmente se secó. Dios lo prometió, que no iba a llover en años sobre Israel. Y ahora Elías empieza a experimentar los efectos del pecado de su pueblo. Aunque él y los fieles como él no hayan contribuido a la idolatría, a la apostasía de Israel, ni en la adoración de otros dioses, Elías sufre, como todos, los efectos de la sequía. Y es que en Mateo 5:45 el Señor lo dice, ¿no? Dice que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos. Y ahora el sol de Dios ha salido para todos y el agua se ha secado. Se ha secado el agua de todo y también se ha secado el agua de Elías. Nosotros sentimos
los efectos de la presencia del pecado a nuestro alrededor, aunque nosotros no practiquemos el pecado. Y eso es lo que le está pasando a Elías. ¿Qué pasa entonces con la provisión del Señor? ¿Se ha olvidado Dios de Elías? No, Él tiene planes para Elías. Y ahora el profeta aprende a confiar no en el arroyo ni en los cuervos, sino en el Dios vivo a quien sirve y en cuya presencia está. Primera de Reyes 17:8 dice: vino luego a él la palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda para que te sustente, dice la Reina Valera actualizada. La Reina Valera actualizada dice: levántate, ve a Sarepta de Sidón y habita allí. He aquí, yo he designado allí a una mujer viuda para que te sustente. Y la Biblia de nuestro pueblo dice: yo mandaré a una viuda que te dé la comida. Dios tiene planes para Elías. Dios está dirigiendo la orquesta. Dios prepara a una viuda para que sustente a Elías. Una viuda que es de la tierra de Jezabel, que era vecina de Jezabel, que el rey de esta mujer era el padre de Jezabel, ¿no? Era Sarepta de Sidón. Y Dios va a cuidar de Elías en la tierra del enemigo. Y acá anda loco buscándolo por todos lados y no es capaz de encontrarlo. Entonces va a una viuda que es extranjera, que además que es del país de Jezabel. Ahora, las viudas eran personas desvalidas. Por eso la ley las protegía de forma especial. Ellos no tenían derecho de herencia, no tenían pensión de viudedad. Eran personas dependientes y su red familiar se había roto. No sabemos qué expectativa tendría Elías con respecto a esta viuda, ¿no? Pero él dice: tú pensás que si Dios le dijo que una viuda le sustentaría, pues Elías pensaría: bueno, pues una viuda que tiene, ¿no? Con qué sustentarme, ¿no? Tendrá medio. A ver, a lo mejor no era una viuda rica, pero bueno, a lo mejor una viuda de un ingeniero, de un abogado, ¿no? Alguien que tuviera con qué sustentarlo. Versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta pensando esas cosas, y cuando llega a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano, ¿no? Eso dice la Reina Valera. La Biblia de nuestro pueblo dice: mientras iba a buscarla, él le gritó: por favor, tráeme en tu mano un trozo de pan. Y la Biblia de Jerusalén dice: ella fue a traérsela, el agua, pero le gritó: tráeme por favor en tu mano un trozo de pan. Seguramente Elías, cuando llega a la puerta de Sarepta, se da cuenta que esa mujer es viuda porque iría vestida de luto. En fin, sus vestidos revelaban que era viuda. Y Elías ve que está recogiendo leña. Y la recoge porque no tiene a nadie que se la recoja. Es una viuda, su hijo es pequeño, no tiene capacidad de trabajar seguramente, y ella está recogiendo leña. Pero es que además está sola y recoge leña, lo está recogiendo en la puerta de la ciudad, cuando lo normal es que la gente vaya a buscar la leña al bosque, ¿no? Donde está la leña. Ella estaba rebuscando la leña que pueda haber a la puerta de la ciudad. ¿Y eso qué leña es? Pues los palos que se puedan caer, o las cajas que se hayan roto, la basurilla que está a la puerta de las ciudades, ¿no? En lo que esta mujer estaba rebuscando. No estaba en el bosque. Bueno, y pensaría Elías: bueno, pues esta mujer pues tiene sus rarezas, ¿no? No sé por qué está buscando astillas aquí, ¿no? Entre la basura. Y Elías empieza pidiendo una cosa sencilla, que por cierto es lo mismo que el Señor Jesús le pidió a la samaritana: dame bebé, ¿no? Dame agua, ¿no? Es una cosa que es de cortesía básica, de primero de cortesía. Un vaso de agua. Señora, ¿me trae un vaso de agua? Sí, hijo. ¿En taza o en vaso de caña? En vaso de caña. Bueno, mejor un tubo o una maceta, ¿no? Que vengo de muy lejos y tengo mucha sed. Vale, y va la mujer a traerle la maceta a Elías. Y cuando está yendo, le dice: señora, y me trae también algo para picar, ¿no? Y nosotros diríamos: tráeme unos artramuces, unas aceitunillas, unos caracoles, ¿no? Tráeme algo, ¿no? Un poquito de queso, tráeme algo para picar. Y la mujer que iba yendo por el agua se para y se vuelve a donde está Elías y dice: ay, hijo, te voy a explicar cómo es la cosa. Se vuelve despacito y le dice: mira, versículo 12. Y ella respondió:
vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ese vive Jehová es una fórmula de cortesía. No es que esta mujer conociese al Señor, pero lo mismo que Elías se da cuenta de que esta mujer es viuda por cómo iba vestida, pues ella notaría que Elías, por su aspecto, era un siervo de Dios, ¿no? Y así debería ser con cada uno de nosotros, ¿no? Por nuestro comportamiento la gente debería notar que respetamos, que amamos y que servimos a Dios. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra disposición y nuestro testimonio deben gritar que pertenecemos al Señor. Un amigo mío decía, se nos tiene que notar que somos cristianos hasta en nuestra manera de andar, hasta cuando estamos de espaldas, se nos tiene que notar que somos cristianos. Porque Jesús dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo. Nuestro comportamiento debe reflejar lo que somos. Nuestro comportamiento tiene que reflejar lo que somos. El Señor decía, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. La viuda notó que Elías servía al Señor y le confiesa su situación, que es terrible. Todo el alimento del que dispone se reduce a un puñado de harina y una mijita de aceite. Y quizás eso no bastase ni siquiera para una persona. Su plan era recoger 2 leños, alguna versión dice 2 astillas, porque tampoco hace falta mucho para tanto condimento. Su plan era cocinar lo poco que tenía para ella y para su hijo y después esperar la muerte. Ella ha aceptado su destino y se ha rendido. Ya no busca solución, solo espera la muerte. Esa iba a ser literalmente su última comida. Ese era el plan de futuro de la viuda a la que Dios había enviado a Elías. Elías, voy a mandarte una viuda que te va a sustentar. Y la viuda estaba pensando que iba a comer lo que tenía y se iba a morir. Pero ese es el destino de todos. El destino de la viuda es el destino de todos. Todos estamos bajo condenación. Por eso no podemos salvarnos a nosotros mismos. La viuda no podía salvar, no podía hacer nada por sí misma. No podía salvarse a sí misma. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Por eso necesitamos un Salvador. Y por eso Dios envió a Jesús. Por eso Dios envió a Cristo a la tierra. Y por eso Dios envió a Elías a Sarepta de Sidón para salvar a esa mujer. En la desesperación de la viuda. Cristo llega a nosotros en nuestra desesperación. Y Elías llega a esta mujer en su propia desesperación. El Señor dijo en la sinagoga de Nazaret, cuando Él va a predicar allí, que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, pero que Elías fue enviado a una viuda que recogía madera a la puerta de la ciudad de Sarepta de Sidón. Y seguro que en Sarepta había mucha gente potente, gente con posibles, gente con recursos, con ahorro, con contactos. Los fenicios eran un pueblo comerciante y muchos tenían contactos por todo el Mediterráneo, hasta Málaga. Había colonias fenicias en todo el Mediterráneo. Seguramente esta gente tenía contacto y recursos, ¿no?, para abastecerse. Podían traer suministros de fuera, de sitios donde hubiese agua, traer alimento, traer agua. Pero Dios envió a Elías a la viuda más desesperada que había en Sarepta. La más pobre y la más desesperada que había en Sarepta. Allí mandó el Señor a Elías. Ante semejante perspectiva, otro hubiera dicho: Señor, mándame un cuerpo con carne porque aquí hay poco que cortar. Pero Elías había aprendido a confiar no en los cuervos, ni en el arroyo, ni en las viudas. Ni en las viudas. Elías confiaba en el Señor, que es el que dispone de todos los recursos. Por eso en el versículo 13, Elías le dijo: no tengas temor, no tengas temor, no temas, no tengas miedo. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. No temas. Esa es la experiencia de Elías hasta ahora. Pero acordaos, Elías es un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, ¿no? Es un ser humano, es uno de nosotros. Y él no triunfaba siempre sobre sus pasiones. Aquí cogemos a Elías en un momento bueno. Pero en el capítulo 19 vemos a Elías huyendo, muerto de miedo, porque Jezabel lo está amenazando de muerte.
Y explícitamente en el versículo 3 del capítulo 19 dice que él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. O sea, estaba muerto de miedo por las amenazas de Jezabel. Y Dios tuvo que rescatarlo de sus temores. Dios tuvo que rescatar a este siervo que para nosotros, para mí es un gigante, pero Dios tuvo que rescatarlo de sus temores porque era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías era un hombre sujeto a pasiones. La Biblia representa solo a un hombre que venció sobre la pasión y que venció sobre el pecado. Y ese es Jesucristo, Cristo nuestro Señor, quien durante toda su vida tejió una justicia perfecta. Lo hemos cantado y Antonio lo leía, ¿no? Que Él no fue vencido por el pecado, nunca. Ni por el pecado, ni por el temor, ni por la incredulidad. Y Él ofreció esa justicia perfecta en la cruz para que tú y yo, que somos imperfectos, que somos vencidos por el pecado, que atravesamos por momentos de incredulidad, pudiéramos ser vistos como justos por Dios el Padre. No hay otra forma de alcanzar la salvación y la vida eterna, sino solo a través de Jesucristo. Lo que nosotros hacemos nos condena. Lo que Cristo hizo nos salva. Y recibimos esa salvación por medio solamente de la fe. Es por gracia, de forma gratuita. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Elías era un hombre sujeto a pasiones. Pero ahora está en un buen momento. No temas, le dice a la viuda. Él ha comprendido que Dios es su salvador, su proveedor, y lo comparte con la viuda. Dios me ha dicho que tú me vas a sustentar, y si Dios le ha dicho, tú me vas a sustentar. No temas, Dios está cerca. Dios no se ha olvidado de ti. Tú estás en la mente de Dios. Cuando estaban en el arroyo de Kerit, comiendo kebab, Dios ya te tenía en su mente, te tenía en sus planes. Él quiere pastorear tu corazón. Él quiere poner armonía en tu vida. Él quiere traer paz. Él quiere traer salvación. Él quiere traer vida eterna. Dios quiere visitarte. Dios quiere vivir en ti. Dios quiere que le rindas tu vida. Que no luches más con Él. Que no busques entre la basura como estaba buscando la viuda de Sarepta. No tengas temor, le dice Elías. Vas a hacer la comida para tu familia, confía, porque el Señor ha dicho que tu harina no escaseará, que habrá suficiente y que el aceite no disminuirá. No tienes mucho, pero no te va a faltar, no te va a faltar. El Señor lo ha dicho, y eso será así hasta que el Señor haga llover sobre la tierra otra vez. Pero le dice Elías, pero hazme a mí primero una torta cocida debajo de la ceniza, ¿vale? Que esté en su punto. Ni me la pongas cruda, ni tampoco muy quemada, así en su punto, y me la trae. Y el agua que no se te olvide, la masita de agua que no se te olvide. Y la palabra de Dios, que no era solo la palabra de Elías, llega al corazón de esta mujer. Y esta mujer creyó. Porque la fe auténtica viene por el oír, pero no por oír cualquier cosa, no por oír cualquier cuento, no por oír cualquier quimera, cualquier deseo humano, cualquier plan humano. No, la fe auténtica viene por oír la palabra de Dios. Si no tenemos comunión íntima con la palabra de Dios, si no la conocemos, si no la leemos, si no la meditamos, si no vivimos en ella, ¿cómo podremos decir que tenemos fe de verdad? ¿Qué tipo de fe será la nuestra si no se fundamenta en la palabra de Dios? Elías conocía la palabra, conocía las Escrituras y vivía en la palabra. Y él flaqueó. ¿Qué será de nosotros si no nos aferramos a la palabra de Dios y la practicamos? Si Elías conocía y tuvo sus momentos malos, ¿qué será de nosotros si no nos aferramos con fuerza a la palabra de Dios? La fe viene por el oír la palabra de Dios. La viuda oyó la palabra de Dios y la creyó. ¿Y sabes cómo sé que la creyó? Porque obedeció, porque hizo lo que Elías le dijo. Versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, y comió ella, y comió su casa, y comieron muchos días. Casi está diciendo, y comieron y fueron felices, ¿no? La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. De un puñado de harina y un poco de aceite comieron Elías, la mujer y su familia muchos días.
Imagínate que la mujer, cuando Elías le dice, vale, hazte una torta para ti y para tu hijo, pero hazme una tortita a mí también, igual la mujer gastó todo lo que tenía, toda la harina que tenía y todo el aceite que tenía para aquel día. Y al día siguiente, para el desayuno, cuando la mujer mete la mano en la tinaja de harina, dice, aquí hay harina para hacer torta. No escasea la harina, no es escasa la harina, aquí hay harina para hacer torta para todo el mundo. Y hay aceite en la tinaja para hacer torta. Y la mujer prepara el desayuno. Elías, vamos a desayunar. Mira, ¿qué tenemos? Pues mira, torta de aceite. Y ese día desayunan torta. Y al almuerzo la mujer dice, bueno, vamos a ver. Y mete la mujer la mano en la tinaja y dice, aquí hay harina otra vez. Hay harina para todo el mundo. Y va a la vasija de aceite y dice, es que hay aceite para todo el mundo. Y así la cena, la merienda, el desayuno del otro día, tal. Muchos días. Porque cuando una necesidad llega a nuestras vidas, una gracia la acompaña. Y luego otra, y otra, y otra. Dios le decía a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es verdad que cada día trae su propio afán, pero las misericordias del Señor son nuevas cada mañana y su fidelidad es grande. Y cada día que ellos se sentaban a comer, veían un milagro en la mesa. Esto es un milagro. He metido la mano y había harina, y ayer la gasté toda. Imagínate las conversaciones que habría en las comidas, ¿no? La mujer le diría, ¿esto cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es esto posible? ¿Quién es el Dios a quien tú sirves? Y Elías comenzaría desde el Génesis explicándole, mira, Dios hizo los cielos, la tierra. Y esa mujer empieza a conocer a Dios por la palabra de Elías, que no es solo la palabra de Elías, que es la palabra de Dios. Así que júntate con quien conozca la palabra. Pregúntale tus dudas, comparte lo que estás leyendo. Vive en la palabra de Dios, vive en la palabra. La palabra de Dios es muchas cosas, es sabia, es profunda, es hermosa, pero quizás lo más importante de la palabra de Dios es que es útil para prepararnos para toda buena obra. Y además la Biblia es realista, no es un cuento, es realista. No nos muestra solo la cara amable de la vida de fe, nos muestra también sus dificultades, para que las dificultades no nos cojan por sorpresa. La Biblia nos dice que haciendo cosas buenas nos pasarán cosas buenas siempre. No nos dice que mientras andemos en los caminos del Señor vamos a estar seguros y nada malo va a pasarnos, porque también les pasan cosas malas a los creyentes. Y lo que sigue a continuación es un ejemplo de eso. Versículo 17. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. La Biblia de nuestro pueblo dice, más tarde cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa. La enfermedad fue tan grave que murió. La Reina Valera es tan elegante, ¿no? Tan eufemística, que dice, no quedó en él aliento, y parece como que estaba muy débil. No. Él murió. La versión internacional dice, poco después se enfermó el hijo de aquella viuda, y tan grave se puso que finalmente expiró, que murió. Y ella le dijo a Elías, versículo 18, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. La traducción, la Torre Hamad dice, por lo cual dijo a Elías, ¿qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo, varón de Dios, que has entrado en mi casa para renovar las memorias de mis pecados y en castigo de ellos hacer morir a mi hijo? La historia toma ahora tintes dramáticos. El hijo de la viuda, que debía ser un niño pequeño, muere de una enfermedad. Para cualquier padre, la pérdida de un hijo es algo terrible. Lo natural es que nosotros enterremos a nuestros padres, no que enterremos a nuestros hijos. Yo no puedo imaginar el dolor que supone o que puede suponer enterrar a un hijo y no poder hacer nada para evitar su muerte. Pero para la viuda además estaba muriendo la esperanza de ser sostenida en su vejez. La expectativa de un futuro acogedor se había esfumado delante de sus ojos y no había podido hacer nada para remediarlo. Además, el pasaje da a entender que la enfermedad fue creciendo en gravedad, que la cosa se iba poniendo cada vez más y más y más grave, hasta que finalmente le arrebató la vida. Es decir, la viuda veía día a día cómo se iba apagando la vida de su hijo, mientras su desesperación iba creciendo también día a día.
No se nos dice qué remedios usaría esta mujer, pero podemos imaginar que hizo todo lo que estaba en su mano. Y constataba a cada momento que nada de lo que hacía podía alejar la enfermedad de su hijo. Seguramente le habría pedido ayuda a Elías, pero por algún motivo ni siquiera Elías podía ayudarle, no podía hacer nada más que ver ese niño pequeño que se iba apagando y se iba muriendo. Y no podía hacer nada tampoco por salvar la vida del pequeño. Se considera a menudo que vivir cerca de un profeta era una cosa peligrosa. Los profetas eran gente peligrosa y tenerlos cerca significaba un riesgo considerable. Y tenemos ejemplos en la Biblia de personas que tuvieron un final trágico por estar cerca de los profetas, ¿no? Algunos de ellos por sus propios pecados, es verdad. Por ejemplo, Giezí, el criado de Eliseo que quedó leproso, ¿no? Leer la historia, creo que está en Primera de Reyes capítulo 5, porque ya me quedan 10 minutos y tengo que... Giezí, por ejemplo, y otros casos dramáticos que no se pueden explicar, como la esposa de Ezequiel, del profeta Ezequiel, que murió. Por otra parte, también estaba en la mente de las personas que si el profeta se enfadaba y te maldecía, te podían pasar cosas terribles. Y en la Biblia tenemos también el caso de los que insultaron a Eliseo, que dijeron, calvo, sube. Dice, calvo, sube. Pues él maldijo a los que le decían, calvo, sube, y fieras salvajes despedazaron a los que estaban insultándolo. O sea, los profetas eran gente peligrosa. La viuda consideró que Elías había recordado sus pecados a Dios y en consecuencia él la estaba castigando llevándose la vida de su hijo. Y la verdad es que la muerte es consecuencia del pecado que Adán introdujo en la creación, pero eso no significa que cada muerte, que cada enfermedad o que cada calamidad sea consecuencia directa de nuestros pecados. El pecado está en el mundo y la muerte está en el mundo y puede tocarnos a cualquiera de nosotros. A veces podemos vencer la enfermedad y otras veces no. Jesús y sus discípulos pasaron frente a un ciego de nacimiento, eso lo encontramos en Juan capítulo 9, y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús les dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No toda enfermedad ni toda muerte es consecuencia de nuestros propios pecados. Pero la mujer en su desesperación enfrenta a Elías y le responsabiliza de la muerte de su hijo. Si tú no hubieras estado aquí y no le hubieses recordado a Dios mi pecado, mi hijo no estaría muerto. Y Elías tampoco comprende bien la situación, no te creas. Él llevaba ya bastante tiempo viviendo en la casa de la viuda y no comprendía el propósito de esa muerte. En cierta forma, él también se sentía responsable y se siente obligado a tomar cartas en el asunto, aunque tampoco tenía mucha idea de cómo podía arreglar eso. Eso no es como arreglar el tejado de la casa, una puerta que chirría o una mesa que cojea. ¿Qué podía hacer él para devolver la vida al chiquillo? Versículo 19. Él le dijo, dame acá tu hijo. No, decimos nosotros, trae acá para acá. Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. La versión internacional dice, dame a tu hijo, contestó Elías. Y arrebatándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba donde estaba alojado y lo acostó en su propia cama. Se ve que Elías también estaba un poco desesperado. La reacción que él tiene está un poquillo desesperado. Elías quiere tomar carta en el asunto y parece que no sabe muy bien cómo hacerlo. Para empezar, él no lo hace públicamente. Seguramente porque él no sabe qué es lo que va a pasar. Él no convoca a los vecinos para que sean testigos del poder de Dios. Unos capítulos más adelante, cuando se enfrenta con los profetas de Baal, él convoca a todo el pueblo. Pero aquí dice, no, me lo llevo a mi cuarto, allí el niño y yo solo, allí arreglamos la cosa. Ni siquiera se atreve a estar en presencia de la madre. Él lleva al pequeño a su aposento, a la habitación que la viuda había preparado para él. Elías busca privacidad y estando en lo secreto, seguramente con la puerta del aposento cerrada, derrama su corazón en la presencia del Señor. Y el versículo 20 dice, y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado. Que las notas de la Biblia de las Américas dice, en cuya casa estoy peregrinando, porque Elías sabe que está de paso. ¿Tú sabes que está de paso? ¿Sabes que está de paso? Que nosotros no somos de aquí. Lo mismo que Elías no era de Sarepta de Sidón, tú no eres de aquí. Tú aquí estás de paso. Y Elías dice, estoy peregrinando en la casa de esta mujer. Y claro, él no quiere dejar más recuerdos
de sí mismo ni de la gloria de Dios. Y así debemos ser nosotros también, ¿no? Aquí estamos de paso, pero vamos a dejar las cosas bien. Vamos a dejar el nombre del Señor bien alto. Dice Elías: aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo. La mujer culpa a Elías y Elías culpa a Dios. El tono es como de extrañeza, como de no me lo puedo creer, Señor. ¿Cómo te llevas la vida de esta criatura con el bien que me ha hecho esta mujer a mí? Señor, si a esta viuda que me ha hecho bien vas a afligirla haciéndole morir a su hijo. Y dice, no haciendo morir, sino haciéndole morir. O sea, esto le ha llegado al corazón. Esto ha llegado al corazón de la mujer. Haciéndole morir su hijo. Porque esa muerte fue devastadora para la madre. ¿De verdad la familia con la que vivo, que ahora es como mi familia, Señor? Y Elías empieza a hacer cosas raras, ¿no? Versículo 21. Y él se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. La traducción en lenguaje actual dice: luego de haber dicho esto, Elías se tendió 3 veces sobre el cuerpo del niño y en voz alta, porque nuestra Reina Valera es muy elegante, ¿no? Dice que él clamó. La traducción en lenguaje actual dice: en voz alta le rogó a Dios: Dios mío, devuelve la vida a este niño. Pero la Biblia de Jerusalén dice: se tendió 3 veces sobre el niño y gritó a Jehová, Jehová, Dios mío, que vuelva la vida de este niño a su cuerpo. Él pone al niño en su cama, se tiende en lo alto, a lo largo, encima de él, una vez, otra vez y otra vez, que eso no son técnicas de reanimación cardiopulmonar, ¿verdad? Ni de boca a boca, eso es algo muy loco. Lo que hace Elías es algo muy loco. Yo no sé si Elías sabía lo que estaba haciendo, o lo estaba haciendo por puro nerviosismo, no lo sé. Pero el caso es que él se tiende y él le grita a Dios. Grita con desesperación: devuelve la vida a este niño. Elías hace una oración revolucionaria, ¿sabes? Esta oración que hace Elías es revolucionaria. No existe registro bíblico de que nunca antes nadie hubiese regresado de entre los muertos. Esta es la primera resurrección que aparece en la Biblia, la del hijo de la viuda de Sarepta. Nunca nadie se había atrevido a pedirle a Dios algo así: resucítalo. Nunca nadie lo había hecho. Lo que pide Elías es algo excepcional, es algo como muy loco. Eso nunca ha pasado. ¿Cómo le pide que resucite al muerto? ¿Cómo le pide que resucite al muerto? No existe precedente de eso. Nunca nadie antes había regresado de entre los muertos. Pero Elías le pide a Dios que el niño reviva. Pero eso no es lo fuerte, ¿no? Lo fuerte viene en el versículo 22. Y Jehová oyó la oración. Jehová oyó lo que Elías le estaba pidiendo, que es muy loco, muy loco, muy loco. La Nueva Traducción Viviente, bueno, la Reina Valera nuestra dice: y Jehová oyó la voz de Elías, ¿no? La Nueva Traducción Viviente dice: oyó la súplica. La del Peregrino dice que oyó el clamor. Y la versión internacional dice: oyó el grito. Elías gritó y Dios escuchó el grito de Elías. Y el alma del niño volvió a él y revivió. Oyó el Señor la súplica de Elías y volvió el alma del niño a entrar en él y resucitó. Lo interesante de las oraciones de Elías no era el volumen en que él las hacía o los actos que le acompañaban. Lo interesante de las oraciones de Elías, de verdad, es que Dios las escuchaba, que Dios escuchaba a Elías cuando oraba. Dios escuchó las razones de Elías y contestó su oración. Y él hizo algo que nunca antes se había hecho: sacó a alguien del reino de los muertos y lo devolvió al reino de los vivos. 2 consideraciones muy breves, porque ya me estoy pasando, con respecto a esto, ¿no? Primero, con respecto a la oración. Mira, Dios no necesita nuestras oraciones, ¿vale? Dios no necesita que tú le des al botón de la oración para que Él funcione como una máquina y conteste tus oraciones. Dios no le hace falta eso. No tenemos que convencer a Dios por nuestra oración para que haga las cosas que nosotros queremos que haga. Pero es verdad que Dios también ha decidido hacer cosas en respuesta a las oraciones.
Dios ha decidido que va a hacer cosas respondiendo nuestras oraciones. Eso significa que Dios nos ha dado el privilegio y la responsabilidad, el privilegio y la responsabilidad de orar. En la oración nosotros no torcemos el brazo de Dios, no lo manipulamos, no convencemos a Dios para que haga lo que nosotros queremos. En la oración nosotros aprendemos a someternos a la voluntad del Señor y a alinearnos con sus planes. Nosotros en la oración declaramos nuestra dependencia de Dios. Elías no ordena al alma del niño que vuelva a él. Elías no decreta vida para el niño. Elías suplica, Elías ruega, Elías clama, Elías grita a Dios que devuelva la vida al niño. Y si Dios no lo hace, es que no es su voluntad. Y si Dios lo hace, es que es su voluntad. Elías no sabe en principio si Dios lo va a hacer o no, pero él va a aceptar la voluntad del Señor, haga lo que haga, sea la que sea. La oración no va de nosotros, la oración va de Dios. La oración va de Dios, no va de nosotros. Y la segunda consideración con respecto a la resurrección. Yo no sé si teológicamente es correcto llamar a esto que pasó en Sarepta resurrección, aunque muchas traducciones lo llaman así. Y yo creo que la Reina Valera también más adelante lo llama así. Porque el niño que resucita, luego sería muchacho, sería hombre adulto, envejecería, y ¿sabes lo que pasaría al final? Que moriría. Ese es el fin de todas las personas que revivieron en la Biblia. Lázaro, por Lázaro también el Señor lo resucitó, y Lázaro vivió, pero Lázaro murió, y lo enterraron. Bueno, no pasa con todas las personas que están en la Biblia, perdón, me he equivocado. No pasa con todas las personas que están en la Biblia. La Biblia nos habla de una persona que vivió, murió y volvió a vivir para nunca más volver a morir. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Jesús es la base de nuestra fe cristiana. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe está vacía y todavía estaríamos bajo el poder del pecado. La resurrección de Jesús es la demostración de que Él es quien dice que Él es y que Él hace las cosas que Él dice que puede hacer. Dios declaró que Jesús es el Mesías, que Jesús es su Hijo amado por medio de la resurrección. La resurrección de Jesús es la garantía de nuestra salvación y la promesa de la salvación de nuestro cuerpo en el día final, porque a Dios le interesa salvar todo nuestro ser. Él salva nuestro espíritu por medio de la regeneración en el nuevo nacimiento. Él salva nuestra alma por medio de la santificación, el trabajo que hace el Espíritu Santo para formar la imagen de Cristo en nosotros. Y Él salva nuestro cuerpo por medio de la resurrección en el día del Señor. El día que recibiremos un cuerpo espiritual que será capaz de vivir en las nuevas condiciones de la vida futura. Y volviendo a nuestra historia ya para terminar. Versículo 23. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a su casa y lo dio a su madre. Le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. Tu hijo vive. Eso es un momento de alegría. Dios ha respondido al clamor y a la oración de Elías. La familia y Elías han experimentado la bondad del Señor y su misericordia, porque le dice: míralo con tus ojos, mira, compruébalo, experiméntalo, siente la bondad del Señor, porque la vida de fe es una vida de experiencia. La vida de fe es una vida de experiencia, es una vida de conocimiento, es verdad. Debemos conocer a Dios a través de las Escrituras, que son la palabra profética más segura, y es donde Dios se revela a sí mismo. Pero si sabemos muchas cosas de Dios y no andamos con Él, realmente sabremos muchas cosas de Dios, pero no llegaremos a conocerle. Para conocer a Dios hay que experimentarlo, hay que andar con Él. Y estamos sobre la tierra para conocer a Dios. Conócelo y experiméntalo. Camina con Él. Tenlo presente en tu vida, en tus decisiones, en tus proyectos. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mira, le dice Elías a la viuda, tu hijo vive. Y ella responde, versículo 24. Esto tiene gracia. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora,
reconozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Y me llama la atención de que la viuda dice, ahora conozco que... Bueno, vamos a ver, si te has estado comiendo de forma milagrosa durante un montón de tiempo, ¿no? Eso, ¿qué ha sido eso? ¿Eso qué ha sido? No, no ha sido Dios, no has entendido que es Dios quien te estaba proveyendo del aceite y la harina, ¿eso qué es? Pero lo que más me llama la atención es no lo que esto nos dice de la mujer, sino lo que nos dice de Dios. ¿Qué nos dice esto de Dios, no? Acompáñame, por favor, si quieres pon un señalado ahí o pon el dedo, acompañadme un momentito a Hebreos capítulo 11, versículo 35. En el capítulo 11 de Hebreos, al que algunos llamamos la galería de los héroes de la fe, porque para mí son héroes, gente de las cuales el mundo no era digno, para mí son héroes, la galería de los héroes de la fe. Hay un personaje que quisiera compartir con vosotros, está en el versículo 35, ahí te habla de Abraham, de Noé, de Abel, de un montón de gente, ¿no? Y hay una persona anónima, en el versículo 35, dice, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, por medio de la fe. Y si tienes una Reina Valera del 60, ¿no?, verás que en ese versículo hay una letrita, es una referencia. Una letrita, la letrita G, ¿vale? La letrita G de gato. Y si tú vas abajo o al lado, según donde la versión tuya lo tenga, verás que te está mandando a Primera de Reyes, capítulo 17. Y dice, por medio de la fe, las mujeres recibieron a sus muertos. Recibieron a sus muertos mediante resurrección. Hebreos dice que esta mujer recibió a su muerto mediante resurrección por la fe, por su fe, mediante la fe. Que mediante la fe esta mujer recibió a su muerto. Pero en el pasaje de Primera de Reyes no vemos la fe de esta mujer hasta el final. Lo que dice, ahora, dice, ¿cómo que ahora? Ahora entiendo. No lo vemos hasta el final. En este episodio, lo que vemos, en el episodio de la muerte de su hijo, lo que vemos es la desesperación, vemos el dolor, y hasta el versículo 24 no vemos la fe. Ahora conozco que eres varón de Dios. Pero fíjate, para Dios es como si esa mujer hubiese creído desde el principio. Como si hubiese creído desde el principio. Y así es con Abraham también, y así es con todos nosotros. Para nosotros, Dios cuenta como que hemos creído desde siempre. Y ya no se acuerda del tiempo en que no creíamos. Ya no se acuerda del tiempo en que no creíamos. Para Dios, cuando declaramos nuestra fe en Él, es como si siempre hubiésemos creído. Y nos da la bienvenida a casa. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero fue un hombre de fe. Y fue un hombre que tradujo su fe en obediencia. Elías nos enseña que Dios tiene cuidado de nosotros, pero que lo importante no son las cosas con las que Dios nos cuida, que lo importante es el mismo Dios que nos cuida. Elías nos enseña que no debemos poner nuestra atención en las cosas que son temporales, sino en aquel que es eterno. Elías nos enseña que la fe viene por el oír, pero no oír cualquier cosa, oír la palabra de Dios, y que debemos conocer y vivir en las Escrituras. Elías nos enseña que la vida de fe es una vida de experiencia, que se trata de andar con Dios, de reconocerlo en todos nuestros caminos y dejar que Él enderece nuestras veredas. A Él sea la gloria. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias porque tus ojos están sobre nosotros, que para ti no somos insignificantes, que para ti contamos, Dios mío. Gracias, Dios mío, por las veces que tú nos has auxiliado, las veces que nos auxilias y nos auxiliarás, porque tuya es la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor os bendiga.